postramos delante de tu presencia y te damos muchas gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por permitirnos vivir la vida, por tener salud, por nuestra vida, por todo lo que nos das diariamente. Gracias, porque tú eres nuestra paz. Pueda que afuera estén pasando miles de cosas que ni siquiera nos imaginamos, pero tenemos la certeza de que tú tienes control de todo, que para ti no hay nada nuevo, no tienes que buscar un plan B para nada, porque tu plan, que es perfecto, se cumplirá hasta el día que tú así lo decidas. Bendecimos tu santo nombre, te pedimos por los que han de entrar al chat, por los que se han enfriado. Señor, ayuda a los que han tenido problemas con el internet, ayuda a los que no tienen los medios económicos para pagarlo, porque hay mucha tribulación en este momento. Bendice y suple las necesidades y sana los cuerpos enfermos. Hoy venimos aquí, Señor, para que sanes nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Háblanos, te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ayer veíamos la iglesia de Filadelfia como la iglesia pequeña pero fiel. Hoy vamos a ver la iglesia tibia y ciega. Ayer decíamos que según la mayoría de los estudiosos teológicos, estas dos iglesias, la de Filadelfia y la de Laodicea, están caminando juntas en los últimos tiempos hasta la venida del Señor. Específicamente, el periodo de Laodicea corresponde a mitad del siglo XIX y continúa por todo el siglo XX hasta nuestra fecha. La iglesia de Laodicea es, a mi modo de ver, la que suma un poco de factores negativos que ya habíamos visto en otras iglesias, especialmente aquella que es la hipocresía. Dice en el versículo 14 del capítulo 3, escribe al ángel de Laodicea. Laodicea quiere decir, analizando sus dos raíces griegas, laos y dikao, se traduciría eso como el juicio o el dicho del pueblo. ¿Cómo entendemos eso? Si lo aplicamos a la iglesia, tratamos de definir una de las características principales de la iglesia actual, es que la mayoría de los pastores están preocupados hoy en día por tener una iglesia llena, grande, creciente. Por tanto, una de las cosas que se evita en estas iglesias que quiere agradar a la multitud es la de lanzar una palabra fuerte, tomar la profecía bíblica, la que está en la Escritura, y explicarla, no tocar el libro de Apocalipsis, no tocar Mateo 24, todas las profecías con respecto a lo que ha de venir, y más bien tratar de darle cosas que le agraden al pueblo. Por tanto, entonces, la gente empieza a entrar a un sitio donde más bien lo que hay es un espectáculo agradable, placentero, que ocurre una o dos veces por semana y con el cual tranquilizan un poco la conciencia porque ellos creen que están buscando a Dios. En ese sentido se aplicaría el nombre. Entonces es el juicio o el dicho del pueblo, es decir, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que establece cómo se forma la iglesia, no es la Biblia. Eso tendríamos que compararlo con la multitud de pasajes en la Escritura donde empieza, así dice el Señor. Y uno de esos que les dejo para que lo lean ustedes con calma, después que termine este tema, es Isaías, en el capítulo 1, del versículo 1 al 20. Y precisamente en el versículo 2 empieza, así dice el Señor. Es un capítulo que sacude, porque vamos a ver que a la iglesia de la Odisea le falta algo, que es el autoexamen. Bueno, continuemos entonces. Este periodo
que vemos histórico del siglo XX y XXI corresponde a la iglesia de la prosperidad. Entonces tenemos que aceptar esa parte. La iglesia de la Odisea es una iglesia que corresponde perfectamente. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Miren, aquí hay tres cosas. Podemos entrar en profundidad, pero vamos a analizarlo rápidamente. El amén, el testigo y el principio. ¿Qué es el amén? Como Dios dice. Lo que Dios dice es para que le digamos amén. Amén quiere decir así sea. Y eso viene de Deuteronomio 7:9. Allí dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En hebreo, la primera parte donde dice el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, en hebreo se pronuncia el nombre de Dios junto con el verbo que corresponde al adjetivo fiel, y ese verbo es amán. De ahí viene amén. O sea, el Dios del amén. Tu Dios es el Dios que cuando dice algo sabemos que se cumple, porque es el amén. Nosotros como creyentes debemos aprender el valor de ese amén. Cada vez que lo digamos es que estamos aceptando la verdad de Dios y aceptando que la vamos a vivir tal cual. El testigo, o sea, como Dios muestra. Si alguien, dice el diccionario bíblico, porque eso está específicamente en Levítico 5:1, si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio u oyó y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. Ese era Levítico 5:1. El testigo está definido allí, alguien que vio y oyó y después habla, expresa, comenta, denuncia incluso. Cristo es el testigo porque Él vino a dar testimonio del cielo y de su Padre Celestial. Y nosotros somos testigos de Cristo porque decimos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que vemos que ha hecho en la vida de otros. Aquí el Señor se le está presentando a la iglesia con esos tres calificativos porque la iglesia estaba siguiendo unos lineamientos bien apartados de estos conceptos. Y el principio, que es como Dios crea, porque eso está en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él, dice más adelante. Y Él es el que sustenta todas las cosas. Y en Él subsisten. ¿Qué pasó aquí? No se me hayan perdido, por favor. El Señor Jesucristo se para frente a la iglesia de la Odisea y les dice: yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y yo soy el principio de la creación de Dios. Te lo digo a ti, iglesia, porque tú no estás entendiendo nada de esto. El amén para ti no es nada. Ser testigo de la verdad tampoco es importante para ti. Y entender que Cristo es el que sustenta todas las cosas y que por tanto la iglesia le pertenece a Cristo tampoco es importante. Por eso yo me presento así, dice el Señor Jesucristo a esta iglesia. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La condición tibia de la Odisea era más peligrosa que si hubiera sido fría. ¿Por qué? Porque cuando alguien es frío para Dios, el Espíritu Santo puede redarguirlo y traerlo a los pies de Cristo. Pero cuando alguien es tibio, significa que ya conoce algo de la palabra, pero la ha cuadrado a su acomodo, la ha autojustificado, ya tiene una cantidad de argumentos construidos, entonces no va a aceptar la verdad de Dios, que lo redarguye. El tibio
es el estado menos deseable. Para Dios es preferible que sea frío o que sea caliente. El típico cristiano laodicense está contento con la rutina de las cosas. Entra a la iglesia, sale a la iglesia, oyó la predicación, se le olvidó la predicación y eso es toda su vida espiritual. Pero aparte de eso se enorgullece del poco progreso que hace. Vamos a ver que los de la iglesia de la Odisea, los de la iglesia de la prosperidad, siempre creen que tienen toda la razón y que los demás son los que fallan en la fe. Porque ellos sí conocen cómo es que Dios obra. Se trasluce ese orgullo. Entonces, esto hace que estos creyentes olviden el esfuerzo diligente. Están con los ojos abiertos, pero están dormidos. Porque desconocen que es necesario hacer un esfuerzo continuo y diario, lo que es velar. Ellos no. Ellos, como les predicaron que ya habían alcanzado la salvación y que con eso era suficiente, que ahora todo era bendición de parte de Dios, entonces no tienen nada más que hacer sino sentarse a esperar que les lleguen las bendiciones. ¿Trabajar para el Señor? No, nada. ¿Crecer espiritualmente? ¿Santificarse? ¿Eso qué es? Nada de eso se ve en la iglesia de la prosperidad. Se ven montoneras de creyentes que están en función de lo que el pastor diga, pero no de lo que la palabra diga. Que quede claro esto, un estado de tibieza espiritual siempre causa disminución de la vigilancia, de la vigilia, y produce lentitud en las reacciones e indecisión. Eso es como el conductor que va manejando y de pronto empieza a cabecear. Pierde inmediatamente la atención sobre la carretera y desaparecen momentáneamente para él los peligros que pueden estar allí. Igual ocurre con el cristiano tibio. Está dormido. A él predicarle de las cosas que han de venir es tiempo perdido. Él solamente quiere estar bien aquí y ahora. A él no le interesa para nada crecer en la santidad y mucho menos entrar supuestamente, porque es que los de la Odisea no creen en el arrebatamiento. No creen que Cristo vaya a venir por su iglesia. Porque ellos ya están completos según ellos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ocurre que en la ciudad de la Odisea había unos manantiales termales. Y allí, pues la característica, como siempre, es la del agua tibia, pero además con mucho mineral disuelto. De forma tal que ese agua tibia, cuando era puesta en la boca, inmediatamente producía náuseas y vómito. El Señor usa ese mensaje porque sabe que a los habitantes de la Odisea les va a quedar muy claro cuando les diga que van a ser vomitados. Van inmediatamente a asociar con la fuente termal. Pero lo crítico de esto es que el Señor está diciendo simplemente que Él los está por sacar de su ser, de su presencia. Cuando uno vomita algo, es porque ese algo le sentó mal. Y eso va a parar a los sitios más oscuros. Esa es toda la figura que el Señor les está queriendo mostrar a esta iglesia tibia, acomodada y sobre todo hipócrita, como vamos a ver a continuación. Que esa actitud a ellos les puede parecer muy buena, pero que a Dios no le agrada. Una de las cosas que yo aprendí con el Señor es que cuando alguien le pregunta a otro cristiano, ¿y usted cómo está con Dios? Casi invariablemente el cristiano va a decir, bien. Entonces yo agrego otra pregunta. Usted se siente bien, pero ¿cómo se siente Dios con usted? Porque no es lo que diga usted, sino lo que diga Dios. Usted puede decir que está muy bien, pero ¿qué es lo que dice Dios de usted? ¿Está en realidad tan bien según el concepto de Dios? Porque hay de aquel que dice que está muy bien con Dios, pero resulta que Dios no está diciéndolo igual.
Eso le pasaba a la Odisea. Vamos a ver por qué. Porque tú dices, miren cómo lo va a hacer el Señor. Tú dices tal cosa y después dices, pero yo digo. Entonces tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico. Eso puede entenderse literal o espiritualmente, porque resulta que la ciudad de la Odisea era muy próspera. Y seguramente muchos de los congregantes de la Odisea tenían medios económicos. Se cuenta que la Odisea sufrió un terremoto devastador por el año 60 de Cristo, después de Cristo. Y Roma ofreció ayudar en la reconstrucción. Pero los ciudadanos de la Odisea negaron el ofrecimiento de Roma diciéndole que ellos tenían los recursos suficientes para reconstruir todo. O sea, aparte de que era orgulloso, en realidad había una prosperidad en todas partes. Se estaba durmiendo en esa abundancia, en esa prosperidad, que es lo mismo que pasó con la iglesia en Estados Unidos. Estados Unidos era una nación más o menos como las otras en el siglo XIX, 1850, 60, 70. Hacia finales del siglo XIX empezó el despertar industrial y la fundación de nuevas empresas. Empezando el siglo XX, empezaron a despuntar empresas en forma muy fuerte, muy grande. Una de las más grandes de todas fue la Ford, la fabricante de automóviles Ford, que en pocos años se enriqueció increíblemente porque lo que hizo fue construir el automóvil para que todo el mundo lo pudiera usar con facilidad. Eso hizo que hubiera necesidad de construir carreteras, señalizaciones, puentes y toda cantidad de cosas que al mismo tiempo aumentó la industria. Entonces Estados Unidos entró en una bonanza como ningún otro país del mundo, tal vez lo que le está pasando a China hoy en día y a India. Estados Unidos empezó a crecer y se volvió potencia mundial. Hasta el momento del siglo XIX y XX, la gran mayoría de la población norteamericana era cristiana. Pero en este momento el cristianismo está bajando en sus estadísticas porque a causa de la bonanza en Estados Unidos, el pueblo se olvidó de Dios. Esta iglesia entonces tenía riqueza espiritual riqueza material y creía que tenía riqueza espiritual, la complacencia espiritual, pero venida del orgullo. Y aún los cristianos pobres pueden volverse orgullosos. Por eso el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Esta mañana oíamos una predicación con mi esposa del pastor Abraham Peña. Lo he oído nombrar desde el momento en que yo me convertí, porque él lleva 33 años de ministerio y ha sido un pastor reconocido por muchos. Ocurre que el pastor empezó a hablar de la palabra tal y como está aquí. Cuando había que decir las cosas crudamente y duras, las decía. Entonces se fue quedando solo poco a poco. Y en este momento está pasando por una etapa muy fuerte, emocionalmente hablando, porque ha sido blanco de muchísimas críticas de cristianos y de los propios pastores. Los mismos pastores lo han dejado arrinconado porque sus amigos, hasta algunos de sus maestros e hijos espirituales de él que ahora son pastores, todos han empezado a caminar en esta iglesia de la Odisea. Pero él, como predica la palabra tal como está, ya no es tolerado. Y decía esta mañana que su ministerio es uno de los más duros de llevar. La misma queja exactamente que lanzaba Jeremías en su libro. Jeremías se quejaba precisamente de por qué el Señor lo había mandado a hablar
de las cosas fuertes, cuando todo el mundo lo rechaza, nadie quiere oír. Y ese es el problema de la iglesia de la Odisea. No quiere oír la verdad de Dios. Los creyentes formados en estas iglesias que no tienen el corazón limpio, no quieren oír la palabra sana, la doctrina sana. Lo único que buscan es la palabra blanda, la palabra de bendición, la palabra que elogia, que levanta, que cura, pero no la palabra que invita al arrepentimiento después del reconocimiento del pecado. En estas iglesias el pecado no es una preocupación, porque la Odisea se siente contenta consigo misma. Por eso dice: yo soy rica. Me he enriquecido. No solo afirma que es rica, sino que también comete el error de considerar que estas riquezas son el resultado de su propio esfuerzo. O sea, que la riqueza material es su trabajo y que la riqueza espiritual es su estudio. No acepta que sea el Señor el que le haya dado esto. De ninguna cosa tengo necesidad. Imagínense semejante soberbia, por Dios. ¿Quién en sus sanos cabales en la tierra va a decir: no tengo necesidad de nada? Y entre más cercano está a Dios, uno sabe que necesita más de Dios, más de su gracia, más de su misericordia, más de sus bendiciones. Esta es el sumum, el clímax de la iglesia ciega y soberbia. De ninguna cosa tengo necesidad. Pretenden que su situación no puede ser mejorada. Ya ellos alcanzaron el clímax, la perfección, el cielo. ¿Qué es lo grave de esto? Que el Espíritu Santo del Señor no se va a mover en un corazón soberbio y orgulloso. Y en una iglesia que está así en esa jactancia, no se mueve. Aunque ellos digan: uy, hermanos, miren ese mover del Espíritu. ¿Cuál mover del Espíritu? Eso es solamente emociones de hombres, a costa de un magnífico equipo de alabanza, una predicación de motivación, porque es que estos pastores no son así, no son pastores, no son predicadores, son motivadores. Por tanto, allí solamente se dicen cosas estimulantes hacia lo agradable y lo fácil de oír. Pero el Señor le dice: sí, tú dices que eres rica, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero yo te digo, y esto es terrible, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, no sabes, que yo sé. Y el que no sabe es el peor de todos los ignorantes, porque no tiene esperanza. Cuando yo digo no sé, pero voy a ver cómo subsano esto, tengo una puerta abierta. La ignorancia es la verdadera condición de esta iglesia. No sabe nada de nada. Y por eso el Señor contrasta eso diciéndole: yo conozco tus obras. El cuadro que aquí se presenta, o que le presenta el Señor a la iglesia, es diametralmente opuesto a lo que dice la jactancia de la iglesia. Desnudo, desventurado, miserable, ciego. No es rico ni necesita nada. En realidad es tan pobre que le faltan ropas. Mira. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El Señor da una cosa completamente gratis, que es la salvación y la gracia. Pero las otras cosas que da el Señor tienen un costo, un precio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a entender eso y a pagar el precio de las cosas que va a hacer el Señor. ¿Por qué lo hace Él así? Yo ya he explicado alguna vez que nosotros, los seres humanos, tenemos algo en el corazón tan propenso a menospreciar y a rechazar aquello que se nos da gratis, que después no lo valoramos. Entonces el Señor, que nos conoce, hace que tengamos que luchar por ciertas cosas. El crecimiento espiritual tiene que ser luchado. La salvación ya nos fue dada, pero la santificación es una lucha. Aunque el Espíritu Santo la está dando, nosotros tenemos que estar batallando continuamente para sacar el pecado, para permitir que el Espíritu Santo nos limpie. Cada día. Por eso el camino cristiano
y la puerta de entrada ya fueron definidas como estrechos y angostos, porque el precio que hay que pagar es el del esfuerzo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Cristiano que se duerme es cristiano que queda inmediatamente congelado y corre el riesgo de perderse si es que ya no está perdido. Cristiano que se apaga, que se aparta, es un cristiano que está peligrando. Hermanos, es una batalla diaria. Todos los días en la mañana tú tienes que pedirle al Señor que te mantenga despierto y vigilante. Todos los días tienes que pedirle que sea Él el que te muestre lo que tú tienes que cambiar. Todos los días tienes que entregarle tu pecado, el que conoces claramente, pero también el que no conoces porque piensas que eso no es tan pecaminoso, o el que se te olvidó. Esto todo implica un esfuerzo constante. Tienes que estudiarte a ti mismo, tienes que estudiar a Dios, tienes que estudiar la palabra, tienes que estudiar la vida, tienes que estudiar tus reacciones. Entonces el cristiano tiene que ser una persona completamente activa, espiritualmente, sobre todo moralmente. En momentos de quietud física, la quietud de la que habla Dios suele ser externa para que interiormente entonces se active el espíritu en la búsqueda de Dios. Compres oro. El oro representa muchas cosas valiosas para Dios. Representa la fe que obra por el amor y las obras que resultan de la fe. En la primera de Timoteo 6:18 tenemos eso más claro. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ocurre que ningún cristiano va a ser generoso y dadivoso si está muy preocupado de su propio yo, de su egoísmo. Si está muy preocupado de sus enfermedades, de sus deficiencias. Todas esas preocupaciones no permiten que el creyente confíe en la obra santificadora de Dios y entonces se enriquezca y llegue a ese punto de crecimiento y madurez que es la del creyente servicial, el creyente generoso, el creyente que está preocupado por los otros y ya no por sí mismo. Y refinado en fuego. Ya sabemos que el oro que ha salido del fuego queda limpio de su escoria. En Santiago 1:2 dice claramente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Otra característica del cristiano maduro. Ya el cristiano estable, generoso, espiritual, acepta la prueba con humildad y docilidad. No se queja contra ella, no empieza, ay, por favor, necesito que alguien ore por mí para que sea liberado de esto. Sí, claro, se puede orar por esa necesidad, pero no es la prioridad. Andar echando demonios, andar sacando enfermedades, andar buscando la prosperidad. Esas son todas búsquedas un poco egoístas. Cuando el creyente ha crecido en el corazón de Dios, hace lo que hace Dios. Dios se preocupa por su creación. El creyente entonces se preocupa por la creación de Dios, empieza a buscar cómo sirve y no le interesa si está enfermo o si está golpeado. No le interesa hasta el punto de anularse. Claro, se va a quejar en algún momento, obvio, va a pedir oración, sí, pero no es el centro de su vida. Cuando ustedes ven a un creyente que solamente pide para él, que todo es oración para él, que todo es necesidad que debe ser subsanada, que es el centro de toda conversación, que es el yo, me, mí, ese cristiano es todavía muy egoísta y no ha superado la infancia espiritual. El sufrimiento es lo que más rápido madura el ser cuando es entendido. Continúa el Señor diciendo, y vestiduras blancas para vestirte.
que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ustedes ya conocen lo que significan las vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo, la que Él nos da para vestirnos. Por eso somos llamados justos, por la justicia de nuestro Redentor. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Resulta que también cerca de Laodicea había una facultad de medicina en aquella época. Y esta facultad producía un ungüento para los ojos que tenía fama de ser muy bueno. Por eso el Señor lanza el mensaje, porque sabía que los laodicenses iban a entenderlo. Unge tus ojos con ese colirio, el equivalente del que tú produces allá físicamente, yo lo produzco espiritualmente. Porque tú, Laodicea, estás ciega, no ves la verdad, no ves la revelación, no ves la presencia de Dios, no entiendes que Cristo se pasea en medio de la iglesia, no entiendes cuál es el propósito que Dios te dio para la vida, no sabes lo que va a pasar porque no lo ves, no ves la profecía. Hermanos, esta iglesia de Laodicea prefigura muy claramente lo que es la indolencia y la ceguera de la iglesia presente y actual. El pastor Abraham Peña decía esta mañana, el Señor está airado con la iglesia. La iglesia está llena de pecado, pero la iglesia de Cristo no quiere confesar el pecado, no ha entendido cuál es su pecado, no ha entendido que está apartada del camino de Cristo. Claro, con esas predicaciones el pastor Abraham tiene que quedarse solo, necesariamente, porque si eso se lo dice a un hermano pastor, hermano entre comillas, pastor entre comillas, su iglesia está en pecado, hermano pastor, haga que se arrepienta. Y este pastor le dice, pastor Abraham, ¿qué es lo que usted me está diciendo? ¿Por qué se atreve a decirme eso? ¿Usted no sabe cómo somos nosotros de espirituales? Y el corazón de los creyentes del siglo XXI es un corazón que está muy dispuesto a sentarse de pronto a oír, mejor a escuchar, pero no a oír. Por eso a cada iglesia el Señor le dice, el que tenga oídos, oiga. Porque los creyentes escuchan, pero no oyen. Escuchan, pero no se arrepienten. Escuchan, pero no cambian. Escuchan, pero no crecen. Porque se han estancado en su propia autocomplacencia, como iglesia de Laodicea. ¿Tan ciegos? Por eso dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El propósito de toda verdadera disciplina correctora es hacer comprender la culpa del que está en el error y animarlo a un nuevo proceder. Pero dice aquí castigo. La iglesia de Laodicea, entre otras muchas bendiciones, esta tenía bendiciones externas muchísimas. Otra era que no había sufrido persecuciones como las otras iglesias. Y por eso creía que nunca le iba a pasar. Pero apenas el Señor envió esta carta, a los pocos años hubo una persecución terrible que diezmó la iglesia de Laodicea. Y la mayoría de los creyentes no pudieron soportar la persecución. ¿Por qué razón? Porque eran creyentes débiles. Hermanos, digo lo mismo que repetí esta mañana del pastor Abraham Peña, porque también lo ha dicho el pastor Omar Saiz, también lo dice David Damon y otros, etcétera, etcétera, que próximos meses, septiembre, octubre y noviembre, van a ocurrir cosas terribles y probablemente empezando por Estados Unidos en el momento de la elección. En Estados Unidos están temiendo en este momento que gane quien gane, si es Trump o si es Biden, se vaya a formar una guerra civil y se están advirtiendo unos a otros que guarden enlatados, agua y cosas básicas. Parece, según lo que dicen los pastores, que América
de norte a sur va a ser sacudida fuertemente en estos próximos 3 meses. Así que no estaría de más considerar la opción también de ver cómo se consiguen esos suplementos de comida por si acaso, para evitar desbandadas como pasó cuando se inició el COVID. Y ayer Que todos los supermercados sí colapsaron porque todo el mundo se botó a comprar cosas. Fuera de todo, ayer, miren lo que pasó. Por la muerte de un abogado, 50 y pico de CAIs destruidos, 7 muertos y no sé cuántos, más de 200 heridos. Por Dios, ¿a qué nivel estamos llegando? Petro está citando para nuevas manifestaciones de protesta. La pandemia había frenado estas protestas violentas, pero ya otra vez se abrió todo, entonces van a empezar nuevamente los vándalos a hacer de las suyas en todas partes. Tenemos que estar listos y aprestados para eso. Ese es el castigo que va a caer sobre la iglesia orgullosa y ciega. Cuando los cristianos que no están preparados porque sus pastores no los han advertido, los coja por sorpresa y ellos andaban dizque de bendición en bendición y de abundancia en abundancia y ¡tan! Se acabó la fiesta, mis hermanos. ¿Y ahora qué van a hacer si no creen toda la palabra de Dios, sino solamente en las partes que les convienen? ¿Qué van a hacer? Se van a desplomar. El castigo del Señor empieza por su propia casa, la disciplina de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto tiene que ver con la última parte del versículo anterior. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, hermana, por tu propio bienestar, examina tu vida, escudriñala. Y donde quiera que identifiques con la ayuda del Espíritu Santo algo que no debe estar en tu vida espiritual, pide perdón al Señor para que estés preparado para cualquier cosa que venga. Si es orgullo, si es rebeldía, si es desobediencia, llámalo así. Señor, te confieso mi rebeldía, perdóname. Llámalo así, pero cambia. El arrepentimiento implica algo que a veces no decimos suficientemente bien y fuerte. Yo tomo el pecado y le pido perdón a Dios. Esa es la mitad del camino, porque la otra mitad consiste en que mi vida se transforme, en que lo que yo estaba haciendo mal termine allí y empiece a hacerlo bien. El arrepentimiento es completo, porque se ve con mucha frecuencia el individuo que confiesa y confiesa y confiesa y confiesa, pero no cambia. Eso no sirve de nada. La confesión con el verdadero arrepentimiento implica una transformación de la vida. Así que abre tus oídos a las predicaciones de sana doctrina y cuando haya una palabra fuerte, puede que te recojas como una tortuguita asustada dentro de tu caparazón, pero no dejes de oír. Y oyendo, toma esa palabra y sinceramente dile: Padre, con corazón limpio vengo delante de ti. Tú la dijiste y esta palabra me molestó. ¿Será, Señor, que yo estoy pecando en esto hacia ti? Muéstrame si es así para que yo sea limpiado, Señor. Hermanos, este es tiempo de actitud limpia. Yo llevo 5 meses diciéndolo desde que empezó la pandemia. La pandemia no cayó porque sí, la pandemia es una de las primeras señales de que el Señor va a empezar a ajustar cuentas con su iglesia. Y solamente serán aprobados aquellos que están viviendo conforme a como Dios les gusta, que fue lo que vimos ayer en la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, miren, a esta iglesia tan orgullosa y tan ciega le dice: estoy a la puerta, estoy junto a ti, estoy listo, estoy esperando que tú dispongas tu corazón, la puerta abierta de tu corazón. Cuando sea sincero ese abrir,
Entonces yo entraré y tú te maravillarás de lo que yo voy a hacer contigo. Tú esperabas castigo, pero como abriste la puerta y aceptaste que yo soy tu redentor, entonces vengo a darte una cena abundante de bendiciones y de dones del cielo. Una de las cosas que más se usa entre amigos es el invitarse a comer, el compartir platos. Pero cuando compartimos la comida es que estamos muy unidos de intención y de espíritu. Es por eso que el Señor dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cuando tú abres la puerta, tu Señor, que es lento para la ira y amplio en perdonar, no solo hace eso, sino te perdona, sino que te bendice, te prospera interiormente, te multiplica hasta un grado que tú te sorprendes de lo que vino a ser y caes de rodillas en gratitud porque dices, Señor, yo era merecedor de castigo, pero tú viniste con tu amor y con tu bendición y me sacaste del hoyo profundo. 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, pero al que no venciere se quedará fuera del reinado de Cristo. Esta iglesia está llamada a quedarse de la venida por la iglesia santa y pura del Señor para las bodas del Cordero. La iglesia de la Odisea va a tener una segunda oportunidad, que es la de pasar por la tribulación de 7 años, para que allí sean confesados entonces los pecados y confesado el nombre del Señor Jesucristo, ahora sí, como Salvador verdadero, como Redentor y como Señor. Y ahora sí, la iglesia de la Odisea va a creer en el verdadero Jesucristo, lo mismo que les va a pasar a los judíos. Pero el precio que van a pagar es muy alto. Por tanto, los que se van a sentar en el trono son los fieles, los pocos fieles que están en la Odisea, los fieles de Filadelfia y los pocos fieles de todas las otras iglesias. Mira bien tú en qué grupo quieres estar. Como yo he vencido con mi Padre. El ser humano solamente puede vencer cuando está unido a Cristo como la vid verdadera. Y por último, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A esta iglesia el Señor le dice, iglesia tibia, hipócrita e infiel. Estás por ser quitada de la presencia del Señor, si no te arrepientes. Qué terrible que el propio Señor se pare frente a uno y le diga estas cosas. Pero qué bendición que el Señor le diga, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. En resumen, analizando las dos iglesias, Filadelfia y la Odisea, en este preciso momento histórico hay una gran iglesia de la Odisea manifiesta y patente en todo el mundo conocido. Y hay una pequeña iglesia de Filadelfia oculta por muchas cosas, no reconocida y menospreciada. Las dos van a llegar al momento del arrebatamiento. La iglesia de Filadelfia, pequeña y no reconocida por el mundo, es la que va a ser tomada. La iglesia famosa en el mundo, gloriosa a los ojos de los hombres, pagada de sí misma y orgullosa, se va a quedar. Y eran ambas iglesias cristianas. Bueno, con eso entonces terminamos el capítulo 2 y 3 de las iglesias y llegamos entonces al 4, que son las cosas que van a ocurrir. Recuerden ustedes que el Señor le dijo a Juan, escribe lo que has visto y lo que ahora es y lo que ha de ser. Lo que ha de ser empieza en el capítulo 4. Las cosas que son las que estaban en el capítulo 2 y 3, o sea, las historias de las iglesias. Es importante que hayan quedado claros los 7 modelos de iglesias, porque son 7 modelos de creyentes también. Algo bonito para como terminar el resumen,
hacer un resumen que el Señor a las 7 iglesias le da 7 promesas. Y dice, a la primera le dice que si uno vence, nos dará del árbol de la vida que está en medio del paraíso. A la segunda dice que no sufriremos daño de la segunda muerte. Imagínate, no tenemos que sufrir y esperar morir después. En la tercera dice que nos dará de comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. También en la otra dice que nos dará autoridad sobre las naciones, si soportamos, si esperamos, si creemos, si obedecemos. También nos da unas vestiduras blancas, entonces nos limpia, nos da un nombre nuevo, nos da autoridad, nos da vestiduras blancas, no tenemos que pensar en la segunda muerte, tendremos derecho al árbol de la vida y nunca el Señor borrará su nombre del libro de la vida, jamás. Y también dice que seremos columna en el templo de nuestro Dios para no salir nunca, jamás de allí. En estas 7 iglesias Dios nos está advirtiendo que la mejor ganancia es seguirlo, vivir en santidad, estar con Él, darle la prioridad. Y por último dice que si nosotros vencemos, después de estar en la Odisea, que es la iglesia que estamos viendo hoy día, Él dice que nosotros tendremos el derecho a sentarnos con Él en el trono, así como Jesús está sentado en el trono y ha vencido. Son tantas las promesas, entonces no se llenen de miedo, de cobardía, de angustia, de depresión, porque eso es solamente falta de confianza en el Eterno, en el Dios que todo lo puede y que nos está dando tremendas enseñanzas. Después de esto, yo creo que viene el rapto, luego viene la visión en el cielo para luego ver los juicios de Dios, los sellos, las copas y las trompetas. Bueno, entonces, Papito Dios, gracias por esta enseñanza tan hermosa. Te pedimos por todas estas promesas que seamos dignos de recibirlas, Señor, porque tú ya tienes todo este paquete de bendiciones preparado para nosotros. Te suplicamos que seas tú ayudándonos, que seas tú purificándonos, que seas tú mostrándonos que por apasionante que nos parezca este mundo, la música, los bienes materiales, las amistades, el salir, los viajes, nada se puede comparar con lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a entender eso, a dar la batalla, a mantenernos y a esperarte para ser dignos del llamado con el que tú nos llamaste, ser hijos de Dios, nación santa, pueblo escogido por Dios, reyes y sacerdotes, Señor. Ayúdanos a entender esto y a hacer lo que tú quieres que seamos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.